Dios le bendiga a toda la iglesia en esta mañana. Hoy vamos a celebrar este milagro del culto que Dios nos ha dado en esta mañana y vamos a empezar este tiempo haciendo una oración para poder alabar a nuestro Dios. Oraremos. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor por habernos dado, Dios, este milagro del culto, por habernos dado esta bendición de poder estar delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que en este tiempo sea el tiempo más feliz para todos tus hijos y para todos aquellos, Señor, que también nos acompañan a través de esta transmisión. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a tomar tu palabra, que podamos tener esa sanidad completa, Señor, para poder levantarnos como testigos, Señor, en el campo y en medio de las dificultades. Bendecimos este tiempo y bendecimos tu palabra y bendecimos, Señor, la alabanza que también levantaremos hacia ti. Llénanos con tu Espíritu Santo una vez más y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amén. Vamos a entonar una alabanza a nuestro Dios para poder preparar nuestros corazones. Vamos a cantar todos juntos este himno que dice: Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar, almas son que redimiste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Aleluya. Él es la fuente de la vida eterna
Amén. Y esa fuente de vida está en nosotros. Que podamos en este tiempo recibir con gracia esa palabra que Dios hoy nos va a regalar. El título de hoy es La sanidad de la impaciencia y vamos a usar el libro de Éxodo, el capítulo 32, del verso 1 al verso 4. Vamos a invitar a nuestro pastor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hay una grande sanidad cuando uno en medio de la dificultad y la crisis le alaba a Dios. La palabra para hoy está en el libro de Éxodo capítulo 32 del verso 1 al 4. Voy a dar lectura, dice así de esta manera: la palabra de Dios está bendecida y es eterna, y doy lectura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Estamos hablando acerca, ¿verdad?, del libro del Éxodo, y estamos siguiendo el fluir y la corriente de la palabra de Dios. Hoy queremos hablar acerca de la sanidad de la impaciencia. Cuando nosotros miramos, el pueblo de Israel está camino en el desierto, y muchas dificultades para el pueblo de Israel hubo en medio de este camino. Muchas dificultades que le trajo Faraón, ¿verdad? Muchas dificultades al salir, ¿verdad?, de Egipto. Ellos se encontraron con el Mar Rojo, y de verdad que era algo imposible, pero sin embargo Dios les abrió un camino a ellos. Luego vemos que caminando, ellos en este camino, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron también a Amalec. Los amalecitas vieron al pueblo de Israel en el desierto y ellos lo atacaron, trataron de impedir su caminar, trataron de impedir su camino, pero la oración de Moisés pues hizo que ellos tuvieran la victoria. Y vemos así de esta manera que el pueblo de Israel siempre tenía dificultades, pero lo más grave de todo esto fue que no fueron los obstáculos exteriores que en realidad trajeron más problemas a Israel. Los problemas más graves que Israel sufrió fueron los obstáculos que ellos mismos crearon, porque ya habían sido libres, ¿verdad? Ya estaban camino a Canaán, Dios le había dado todas sus promesas, pero de momento Moisés subió al monte, y Moisés había estado ya 40 años, ¿verdad?, en Egipto, y Moisés conocía de verdad toda la idolatría de Egipto. Por eso que cuando se paró frente a Dios, Dios le dijo: quítate los calzados, porque el lugar donde tú estás santo es. ¿Qué le quiso decir Dios? Deja todas las cosas incorrectas, deja todo tu pasado. Y Dios estuvo con Moisés 40 días y el pueblo comenzó a hablar. Este Moisés que nos sacó de Egipto nos ha traído aquí y ahora no está. Ahora, ¿qué le habrá pasado? Y comenzaron a desfallecer. Y ahora ya no vuelve. Y entonces dijeron: hagamos entonces un becerro. Y ahí estaba Aarón, el gran sacerdote. Y Aarón debería realmente pararlos, pero sin embargo fue intimidado por las opiniones del pueblo. Y Aarón hizo traer todo el oro que ellos habían sacado de Egipto. Y entonces hizo un becerro
y proclamaron: este es el Dios que los ha liberado de Egipto. Entonces Dios, al ver que el pueblo se había perdido, le dice a Moisés: desciende, porque el pueblo está totalmente caído, derrumbado, está perdido. Cuando Moisés descendió, ¿qué es lo que encontró? Encontró una grande fiesta. Moisés pensaba que el pueblo de Dios estaba realmente de repente en una pelea, en algo que estaba pasando, pero se dio cuenta que estaban alabando. Pero no estaban alabando a Dios, sino estaban alabando al becerro que ellos habían creado. Esta situación hizo que Moisés rompiera las tablas, y entonces llegó un momento donde Moisés, después de todo este acontecimiento, llegó un momento que reclamó a Aarón: ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto? Y Aarón dijo: el pueblo me intimidó. Y entonces llegó Moisés y dijo esto: todos los que están por Jehová, vengan hacia aquí. Y entonces todo el pueblo de Leví se puso al lado de Moisés. Y Moisés dijo eso: cada uno de ustedes ahora va a afilar sus espadas, lo va a poner sobre sus muslos, cada uno de ustedes va a ir por su campamento casa a casa. Y ahí sale la historia que 3,000 hombres murieron. Cada vez que el pueblo de Dios cae en impaciencia, ¿qué es lo que pasa? Vienen grandes problemas. Por eso que nosotros hoy tenemos que tener muy bien, no solamente ver hoy la palabra como simplemente una palabra que pasa nada más, sino entender las razones y obtener la respuesta el día de hoy. No podemos vivir una vida así de fe de cualquier manera, porque siempre la mayor dificultad siempre la ponemos nosotros mismos cuando somos engañados por Satanás. Satanás siempre ataca por unos puntos débiles de nuestras vidas, y eso es la impaciencia, la desesperación, el no saber esperar. Él conoce nuestra costumbre, nuestros hábitos y nuestra naturaleza, y por ahí nos ataca. Por eso, Satanás, que es invisible, si llega a hacer que alguien quede en engaño, usted no se puede imaginar. Hay cosas inimaginables que el ser humano pueda hacer. Por eso, las personas que están atrapados en sus mentes por Satanás son capaces de hacer guerras, son capaces de cometer crímenes y de asesinar personas. Las personas realmente que están atrapadas por Satanás son personas que realmente hacen cosas increíbles. Por eso, en ninguna parte están hablando acerca de Satanás, y los educados, los intelectuales siempre dicen: solamente los hechiceros hablan de Satanás. Eso es una gran equivocación. La Biblia por todo lado habla de Satanás. Los únicos capítulos donde la Biblia no habla de Satanás es en Génesis capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis. En los únicos lugares. Después toda la Biblia está lleno de versículos concerniente a los ataques y la batalla que Satanás hace con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás es parar nuestro camino. El objetivo de Satanás es bloquear nuestro camino. Por eso hoy, al escuchar la palabra, ustedes tienen que entender, no es simplemente que Satanás me está dando a mí algo que parece bueno. Satanás siempre ofrece cosas que parecen buenos, pero al final es destrucción. Las religiones, todas, están diciéndonos que hagamos idolatría, pero en sí no es el camino a la religión, sino es el camino al desastre. Las religiones no hablan de Satanás. ¿Por qué? Porque las religiones mismas están atrapadas por Satanás. O sea, nosotros hoy, mirando la Biblia, tenemos que entender quién fue el que escribió Génesis 3. ¿Quién habló de simplemente estar centrado en yo, simplemente estar centrado en mí? Pues fue Moisés. Él fue el que escribió eso. Habló acerca de el estar centrado solamente en yo. Génesis 3. Habló de estar solamente caídos y esclavizados solamente en las cosas materiales. Génesis 6. Habló acerca del éxito falso. Génesis 11. Por eso que Moisés, que conocía muy bien esto, él nos habla desde ese mismo momento del evento de Génesis 3, Satanás nos está atacando. Por eso, mirando la Biblia, ustedes tienen que entender
¿Qué es lo que había en sí en el corazón de los israelitas, del pueblo de Dios? Ellos habían salido de Egipto, pero ellos tenían oculto en el corazón los becerros. Por eso Dios también a nosotros nos lleva por el camino al desierto. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos oculto en nuestra vida algunos puntos por donde Satanás nos puede atacar. La impaciencia, el apuro, no es otra cosa más que la ansiedad. La impaciencia, el tener prisa, no es otra cosa más que la ansiedad. La ansiedad no es otra cosa más que llevar prisa, o en otras palabras, la ansiedad no es otra cosa más que tener una extrema inseguridad. Por eso tienen impaciencia. Y nosotros hoy tenemos que entender, mirando la palabra de hoy, tenemos que entender que las cosas que Dios tiene reservadas ya para las personas que Él quiere, Él siempre en su tiempo, Dios se las va a dar. Por eso nosotros no debemos tener impaciencia. Hoy al escuchar la palabra debemos realmente tener una sanidad. Mirando mi vida, y yo creo que usted también, siempre nosotros al mirar nuestra vida nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos todo aquello por lo que nosotros no nos hemos afanado. Y nosotros casi no tenemos nada por aquello por lo que nosotros nos hemos afanado. Por eso siempre les digo, el afán, la ansiedad, la impaciencia es en vano. Todo es en vano. Por eso que nosotros hoy tenemos que entender el afán, la ansiedad. Estaba hablando con los hermanos y les decía, son dos piernas que no tienen vida, pero que te llevan ¿hacia dónde? Hacia la enfermedad. La fe es otra cosa. La fe sí nos puede llevar a nosotros muy lejos. Por eso la ansiedad hace que nosotros queramos saltar de la mano de Dios. Estamos con tanta impaciencia, tanto apuro. Ellos estaban mirando, Moisés no llega. Moisés se ha hecho tarde. Que Moisés no llegue, está bien. Que Moisés se haga tarde, está bien. Ustedes no deben creer en Moisés. Ustedes tienen que creer en Dios. Así Moisés muera, está bien. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en sí, en Moisés, ni tampoco estamos creyendo en los siervos de Dios. Estamos creyendo en Dios. Por eso, ahí se acaba todo y mi impaciencia termina. Porque yo sé, no tengo por qué apurarme, no tengo por qué tener impaciencia. En 1 de Pedro capítulo 5, el verso 6 dice que nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios. Y a veces nosotros queremos salir de esa poderosa mano de Dios y queremos saltar esa poderosa mano de Dios sin saber que realmente ahí estamos seguros. La impaciencia realmente enaltece la necedad, la glorifica. Por eso hoy al escuchar la palabra tenemos que tener una sanidad inmensa. Hoy tenemos que encontrar la cura para nuestro apuro, la impaciencia, el querer estar rápidamente haciendo las cosas, porque Dios tiene un plan. Cuando nosotros lo hacemos de una manera lenta o lo hacemos de una manera rápida, Dios tiene un plan también dentro de ello. Por eso cuando nosotros usamos la impaciencia, ¿qué pasa? Eso glorifica la necedad. El rey Saúl tuvo tanta impaciencia. Él estaba a punto de tener una batalla, a punto de empezar una batalla, y sin embargo, su impaciencia, su ansiedad, hizo que la obediencia que él debía al profeta Samuel, él realmente la superara y saliera realmente a hacer con su impaciencia un grande error, un grande problema en su vida. Él dijo, el profeta está tardando, no lo podemos esperar más. Además, el rey soy yo. Y como yo soy el rey, el profeta se hizo tarde, su problema, vamos a atacar. La impaciencia nos hace a nosotros perdernos de la palabra de Dios. Cuando el profeta Samuel llegó, ¿qué le dijo a Saúl? ¿Qué locura acabas de hacer? ¿Qué locura has hecho? Cuando el pueblo de Dios no oye la palabra, no la escucha, no la obedece, no se sujeta, cae en locura, comete locuras. Y Samuel le dice, esto te costará
tu reino. Ahora será levantado David. Por eso ustedes tienen que entender hoy, la necedad, la impaciencia glorifica la necedad. Por eso el Proverbio 14:29 habla muy bien de esto. Nosotros tenemos que entender hoy, por una necedad, por una ansiedad, por una impaciencia, por ser precipitados, a veces hacemos cosas necias. Por eso los bendigo hoy, para que ustedes realmente puedan entender. Ustedes no traten de salir de los problemas de cualquier manera. No traten de salir de las cosas de cualquier manera. Ustedes tienen que entender, porque la cura para la impaciencia está acá en la palabra de Dios. El Salmo 119, el verso 25, el Salmo 119, verso 25, dice así de esta manera: abatida está mi alma hasta el polvo, vivifícame según tu palabra. Un alma que está abatida, que está totalmente quebrantada, que está impaciente, ansiosa, solamente puede tener vida otra vez a través de la palabra. El verso 26 y 27 dice: enséñame tus estatutos, hazme entender tus mandamientos. Y el 28 dice: se deshace mi alma de mi ansiedad, susténtame en tu palabra. Que hoy podamos tener esa cura, que hoy podamos aferrarnos a la palabra y entender: yo no necesito otra cosa más que la palabra de Dios. No necesito otra cosa más que realmente sujetarme a la palabra. A veces nosotros decimos: sí, pero es que tú no te encuentras en mi desesperación. No importa cuál sea tu desesperación. Hay cosas que te desesperan quizás y tú no encuentras la explicación todavía por qué razón Dios no te saca de ahí. Pero yo quiero decirte hoy, nosotros sabemos ya que Dios está cuidando de nosotros. Él dice así en su palabra, que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso debemos estar esperando tranquilamente. No sabemos realmente. El Salmos 42 dice, el Salmos 40, el verso 1 y 2 dice: pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. No sé cuál sea tu desesperación, pero yo veo aquí en la palabra que dice que Dios va a sacarte de ese pozo de la desesperación. Pero Dios no te va a sacar conforme a tu impaciencia. Tú quieres salir de cualquier manera, pero yo te quiero decir hoy, Dios quiere asegurarse que fuera del pozo vas a estar seguro. Dios no te puede sacar de cualquier manera. Si Dios está contigo en el pozo, es mejor que te quedes con Él ahí, porque ahí estás seguro. Porque ¿quién te metió en el pozo cenagoso? ¿No fueron tus pasos? Cuando Dios te saque del pozo de la desesperación, cuando Dios te saque realmente de ahí en el tiempo de Dios, sabiendo que allá afuera del pozo vas a estar seguro, Él va a poner tus pasos, Él va a guiar tus pasos sobre la peña, ni siquiera te va a dejar cerca al pozo, porque esos pasos fueron los que te hicieron caer en esa desesperación, en ese pozo. Y dice también que Él va a enderezarlos. Por eso ustedes tienen que entender hoy el riesgo que yo puedo tener fuera de mi desesperación. Por eso no tienen que tener impaciencia. Ah, pastor, es que la estoy pasando mal, estoy desesperado en esta cuarentena, en este tiempo tan difícil, es que corro para allá, no sale el negocio, no sale la empresa, no sale el empleo. No importa. Dios sabe que en ese lugar donde tú estás buscando desesperadamente, impacientemente, no vas a estar seguro. Y también sabe Dios que ahora mismo en el lugar donde tú estás más seguro, porque hasta ahora no te ha faltado nada. Por eso tienes que dejar tu impaciencia. Tienes que realmente dejar que Dios sea quien te esté guiando. Él sabe que el león rugiente está esperándote fuera del pozo, y Él va a hacer que tú salgas
cuando esté seguro para ti. Por eso yo los bendigo para que ustedes entiendan, para que ustedes hoy puedan tomar la palabra y recordar el pozo de la desesperación. La gente, cuando Dios te saque del pozo de la desesperación, cuando Dios te saque realmente de esa impaciencia, de esa precipitación que tú tienes, cuando Dios lo haga en su tiempo, la gente verá a la persona que un día estaba en el pozo de la desesperación. Lo recordarán, y recordarán también cómo Dios te dio la victoria, cómo Dios te puso en un lado seguro. Por eso ustedes tienen que entender la victoria. Cuando salgas realmente de ahí, la gente lo verá también. El Salmo 42:5 dice David: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Por qué se abaten? ¿Por qué se turban? Esperen en Dios. ¿Por qué tienen que esperar en Dios? Porque todavía hemos de alabar. Todavía he de alabarle, dice David. Mi Dios, mi Señor. Ustedes tienen que entender, mayor cosa, lo más grande que Dios le ha dado, es la salvación. Por eso, ¿cómo debemos curar esta precipitación? ¿Cómo debemos sanar? Salmo 119 del 25 al 28. Oigan la palabra, mediten en la palabra, concéntrense en la palabra y obedezcan la palabra. No se muevan, aunque estés en el pozo de la desesperación. Si Dios está contigo, estás seguro. Si Él está contigo, quédate con Él. No salgas por impaciente. El pueblo de Israel se impacientó. No baja Moisés y Él nos sacó para morir aquí. Hagamos un Dios. Hay cosas que Dios tiene que sacar de tu vida, en el desierto, en el pozo de la desesperación. Hay personas que hasta hoy, aunque asisten a la iglesia y hacen una vida de fe, hay cosas en su corazón que no han desaparecido, como impaciencia, hábitos, costumbres, naturalezas. Y hoy de verdad yo los bendigo para que ustedes puedan entender. Hay que realmente entender y empezar a esperar pacientemente en Jehová. Ay, pastor, no puedo esperar. Si no puedes esperar, entonces vas a traer grandes problemas a tu vida. Faraón no fue quien le hizo o le puso mayores obstáculos a Israel. Fueron ellos mismos, cuando sus hábitos, su costumbre pusieron obstáculos, pusieron realmente barreras en sus caminos. ¿Cómo es posible que Israel haya realmente levantado un ídolo y haber caído en la idolatría una vez más? ¿Cómo es posible que los creyentes ahora mismo están en desesperación, en impaciencia, y están realmente yendo a lugares por donde no tienen que ir? Esos hábitos, esas naturalezas de todavía querer hacerlo con hechiceros, con adivinos. Ustedes no necesitan eso, son hijos de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Por eso los bendigo de verdad, para que hoy ustedes puedan entender la vida que nosotros estamos viviendo. No es fácil. Por eso tengo que estar bajo la poderosa mano de Dios. Por eso dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues a Dios y estén bajo su poderosa mano. Mientras estemos bajo la poderosa mano de Dios, todo está bien. Pero si yo, por mi impaciencia, quiero saltar por cualquier lado, no importa, por encima de la mano de Dios, puedes hacerlo, pero vas inseguro. Pero si estás bajo la poderosa mano de Dios, un día esa misma mano que está sobre ti se pondrá bajo de ti, y te levantará y te dará la victoria. Por eso dice, esperemos pacientemente en Jehová. Mientras tú estás esperando, ¿qué está pasando? Dios está poniendo todo en su lugar. Dios está trayendo todas las respuestas por adelantado, preparando para ti, para que tú puedas realmente encontrarte con ello. Por eso, hoy los bendigo, para que ustedes realmente puedan estar seguros y no impacientes, llenos de ansiedad, con extrema inseguridad, porque la inseguridad, la impaciencia, enaltece la necedad. Los bendigo para que ustedes hoy puedan entender y puedan realmente aferrarse a esto. Esperen a Dios pacientemente. El hombre de Dios, Moisés, el hombre de oración,
¿Qué hizo frente a esta situación? Cuando el pueblo cayó en impaciencia, cuando el pueblo realmente se desesperó, cuando el pueblo realmente saltó de la mano de Dios, se fue hacia un lugar inseguro. Lo primero que él hizo fue, tomó una vez más el pacto de Dios. Por eso nosotros cuando tenemos dificultades, ¿qué es lo que debemos tomar? No tomen otra cosa, no tomen decisiones incorrectas, tomen el pacto de Dios otra vez. Aunque la realidad no concuerde conmigo, en ese momento, si ustedes toman el pacto de Dios, la oscuridad totalmente se deshace, porque la oscuridad no puede permanecer en el reino de Dios. Podemos ser liberados de la oscuridad si se aferran al pacto, y no solamente eso, sino que la oscuridad se va a apartar de nosotros. Moisés escribió el libro de Génesis, pero nosotros hoy tenemos que entender, él escribió estos 5 libros. Por eso decimos que es la persona del pacto, porque él lo escribió de una manera concreta. Como ustedes son personas del pacto, ustedes también tienen que superarlo todo. Moisés conocía la oscuridad, conocía la idolatría. Por eso que él tomó el pacto del Éxodo 32 y hizo esta oración a Dios: Señor, quítame de tu libro. Nosotros somos hijos de Dios, no podemos ser quitados del libro de Dios. Pero Moisés oró sinceramente, oró realmente tomando el pacto con un corazón sincero. Cuando hay dificultades hay que tomar el pacto sinceramente. Los líderes mundiales no conocen la parte espiritual, no conocen este ser invisible de Satanás. Por eso Moisés pidió que perdonara a estas personas en medio de las crisis. Debemos tomar el pacto. Podemos vencer la oscuridad. ¿De qué manera? Realmente entendiendo. Si realmente somos sinceros, las iglesias, ¿por qué están como están? ¿Por qué será? Es por culpa nuestra. Por eso Moisés lo entendió. El pueblo hizo un problema muy grave, y su idolatría. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, perdónalos a ellos, quita mi nombre del libro de la vida. Él lo entendió. Entendió que estaban bajo la influencia de Satanás, atrapados bajo la cultura, atrapados bajo su costumbre, sus hábitos. Y él oró de una manera sincera y le dijo: Señor, tú has prometido que estarías con nosotros y tu pacto nunca cambiará. Cuando nosotros nos aferramos al pacto, tenemos que entender, Dios nunca va a cambiar su pacto. Y él empezó a orar, aferrándose al pacto. Hizo una oración. ¿Qué fue lo que él oró? Empezó a orar aferrándose. Y no solo se aferró, sino que oró. Hizo esta oración: Señor, tú prometiste por ti mismo y lo has jurado que harías que este pueblo se multiplicaría. Acuérdate de tus siervos, el cual tú has jurado por ti mismo que harías que este pueblo se multiplicaría como las estrellas del cielo. Él oró: acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob. Se aferró muy bien al pacto. Por eso, ustedes mirando hoy, ¿qué es lo que tienen que entender? Tenemos que aferrarnos al pacto en vez de estar desanimados. No solo Dios nos va a librar de la oscuridad, sino que la oscuridad se va a quebrar delante de nosotros. Por eso empezó a orar: Señor, perdónalos. Mátame a mí si quieres, pero perdónalo a ellos. Por eso sale el punto tercero. Él ora con un arrepentimiento. Ahí sale la oración del arrepentimiento, el altar del arrepentimiento. Y le dice: Señor, ellos no tienen la culpa, no son responsables de nada. Es mi responsabilidad. Ante los problemas, nosotros le echamos la culpa a todas las personas. Le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al anciano, le echamos la culpa a los líderes, le echamos la culpa a los diáconos, le echamos la culpa al esposo, a la esposa. Ante los problemas, siempre echamos la culpa a las personas. Pero Moisés, el hombre de oración, toma el pacto y no solamente lo toma, sino que ora con el pacto y dice: Señor, es mi responsabilidad. La responsabilidad de que el mundo esté como esté es nuestra, líderes del mundo, pastores, ministros, diáconos, oficiales de la iglesia.
¿Por qué nuestra responsabilidad? Porque Dios nos ha mandado a nosotros a salvar el campo, salvar la iglesia y salvarnos nosotros mismos. Por eso, más que estar echando la culpa a las personas, más que estar echando la culpa a los gobiernos, los líderes mundiales, ellos no conocen la oscuridad, no conocen a Satanás. Ellos creen que solo los hechiceros hablan de Satanás porque no leen la Biblia, porque no la entienden, porque hay cosas que los creyentes pueden entender y cosas que no pueden entender también. Los incrédulos menos. Es nuestra responsabilidad. Cuando a veces llegan a acusar a alguien, me he encontrado con personas que realmente vienen a acusar. Mi esposa es así, mi esposa es así, mi esposa aquello. Y yo digo, tú no tienes ninguna culpa. Empieza primero por ti. Y cuando uno realmente empieza a mirar por qué vienen los problemas, por qué vienen las dificultades, y realmente empieza a mirar su propia culpa, te das cuenta que es tu responsabilidad. Y cuando uno se arrepiente, cuando uno se da cuenta que es su responsabilidad, Dios lo restaura todo. Por eso el Señor, ¿qué es lo que ve aquí? Un corazón arrepentido. Hay dos cosas que pasan cuando uno se arrepiente. ¿Qué es lo que pasa? La voluntad de Dios regresa a nosotros. Y lo segundo, la oscuridad totalmente es quebrantada. Pastor, ¿qué? O sea, que la voluntad de Dios regresa, o sea, el plan de Dios cambia, o sea, lo que Dios quiere hacer lo puede cambiar. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es cuando el pueblo se arrepiente, cuando los líderes, los pastores nos arrepentimos, Dios regresa a salvarnos otra vez. De eso estoy hablando. Y eso fue lo que realmente Moisés transmitió. Señor, es mi responsabilidad, perdónalos a ellos. Él se arrepintió y Dios regresó otra vez a salvarlos. Si nosotros nos arrepentimos sinceramente, si nosotros realmente vemos nuestra responsabilidad, les aseguro que la oscuridad se va a rodear delante de nosotros. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender esto. Dios jamás permitiría que su gloria sea tapada. Por eso Moisés le hizo recordar y le dijo, Señor, las personas hablarán, para esto lo ha sacado Dios con engaño de Egipto a Israel, para matarlos en el desierto. Dios jamás va a dejar que su gloria sea tapada. Por eso, aferrémonos al pacto como primer punto. Segundo punto, no solo nos aferremos al pacto, sino comencemos a orar con el pacto. Y tercer punto, oremos una oración de arrepentimiento. Y entonces, ¿qué conclusión saldrá aquí? Entonces veremos que debemos sanar nuestras vidas de impaciencia. No debemos vivir apresurados, no debemos vivir realmente impacientes, si no van a caer en una extrema inseguridad y van a ustedes siempre a tratar de querer salir de la mano de Dios. Puedes hacerlo, pero vas a vivir una vida derrotada de inseguridad. Tampoco trates de alcanzar algo con tus fuerzas. Pastor, tengo una desesperación. No importa cuál sea tu desesperación, espera pacientemente en Jehová. Si estás en el pozo de tu desesperación, recuerda, Él está ahí contigo. Y si Él está contigo, quédate ahí, no salgas. Porque Dios sabe si es seguro para ti salir ahora. Saldrás cuando todo sea seguro para ti. Y entonces se terminará tu desesperación y Dios corregirá tus pasos. Por eso hoy ustedes tienen que entender, tenemos que sanar la impaciencia en nuestra vida. Tenemos que tengo que sanarme a mí mismo. Tengo que aprender realmente a aferrarme a la palabra, a creer en Dios. Tengo que sanar a la iglesia. Tenemos que orar con un corazón arrepentido. La iglesia es un lugar donde muchas personas vienen con hábitos, costumbres y naturalezas de muchas décadas. Por eso, no necesitamos ser impacientes. Necesitamos esperar pacientemente en Jehová. Y entonces así no caeremos en el legalismo extremo, ni en el misticismo extremo, ni en el humanismo extremo. ¿Por qué? Porque estamos esperando pacientemente a Jehová.
Por último, sanaremos el mundo. El mundo está lleno de personas con problemas mentales, problemas espirituales muy fuertes, por el pecado original, por la separación que hubo entre el hombre y Dios. El hombre ahora mismo está cometiendo asesinatos, crímenes y ha caído atrapado en tantas adicciones. Y las personas que estudian y tratan de ver por qué razón ellos tienen esa conducta, siempre tratan de ver si de repente tuvieron algo en la familia que los puso de esa manera, o algo vivieron en casa que los puso de esa manera, pero ellos no entienden hasta hoy que eso no es todo, que sí puede haber algo que lo haya podido influenciar, pero su mayor problema es espiritual. Tienen un problema espiritual que no pueden sanar y por eso viven vidas obsesivas que les hace caer en todo tipo de adicciones y problemas mentales. Por eso es inimaginable una persona en ese estado lo que pueda hacer. Pueden producir guerras, cometer crímenes, hacer asesinatos. Por eso que cuando uno mira las noticias, mira el noticiero, uno se da cuenta, ¿cómo es posible? Vi a un hombre en Bolivia que él hablaba acerca de los asesinatos que él había cometido y se reía y le decían, ¿cuántas personas has matado? Y él decía, ¿cómo lo voy a contar? Es como matar una vaca, una res, así, yo no lo puedo contar. Y me di cuenta, dije, wow, el problema espiritual y mental que tiene la gente es muy fuerte. Una persona que está engañada por Satanás, atrapada por Satanás. Satanás parece que les está ofreciendo algo bueno, pero al final le trae engaño, le trae destrucción. Por eso todas las religiones ahora mismo les están diciendo que hagan idolatría, pero en sí no les están mostrando un camino a una religión, le están llevando a un camino de destrucción. Tienen que entenderlo ustedes hoy. Por eso la iglesia hoy tiene que entender por qué el mundo está como está. Es mi responsabilidad. Que hoy podamos levantarnos, que hoy podamos tomar el pacto y entender, no estar acusando, ni tampoco hablando mal, ni echando la culpa a las personas. Es nuestra responsabilidad orar por ellos. Es nuestra responsabilidad compartirles el Evangelio. Es nuestra responsabilidad levantar a los remanentes para no tener un futuro en decadencia, un futuro totalmente en destrucción. Nuestros remanentes ahora mismo están entrenando, no para hoy. Por eso hoy nosotros miramos a los remanentes, no parecen que fueran los que van a salvar el futuro, andan haciendo cosas extrañas, cosas raras, pero tienen que entender, no los estamos preparando para hoy, los estamos preparando para el futuro. En el futuro, ellos harán cosas muy grandes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que en este tiempo de cuarentena podamos aferrarnos a estos 3 puntos y podamos tener esa sanidad de la impaciencia, tomando la palabra del Salmo 119 del 25 al 28, meditando en la palabra, escuchando la palabra, orando con la palabra y obedeciendo la palabra. De esa manera tendremos una grande sanidad y que podamos dejar toda nuestra desesperación mirando el Salmos 41:2 y que podamos realmente nosotros dejar toda nuestra ansiedad, deshacernos de ellos solamente a través de la concentración. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que puedan tener un domingo de victoria, un domingo que a través del culto todos los desastres puedan terminar en sus vidas, en su linaje familiar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Señor, gracias por transmitirnos esta palabra, de poder aferrarnos al pacto y orar con Él. Y no solamente orar con Él, sino hacer oración de un sincero arrepentimiento. Y poder realmente entender, es nuestra responsabilidad, que la iglesia, el mundo y yo, Señor, estemos como estemos, por nuestra responsabilidad. Por eso ayúdanos, Señor, hoy, para que podamos tener una grande sanidad de esta impaciencia, de esta ansiedad, Señor, que está en nuestra vida. Que podamos, en este tiempo de
aislamiento, tener el tiempo y el lugar del silencio donde tú hables a nuestro corazón. Que podamos levantarnos como esos testigos para la misión, para la evangelización. Testigos que puedan levantar los remanentes y que puedan transmitir este evangelio hasta el fin del mundo. Bendice, Señor, a toda Sudamérica. Bendice, Señor, nuestro país. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que al aferrarse hoy a la palabra en medio de las dificultades y la desesperación, puedan orar con ese pacto y puedan arrepentirse orando con ese pacto desde ahora y para siempre. Amén y amén.